Bueno, muy bien. Un aplauso al Señor. Bueno, alabanza, ¿se pueden sentar? Bueno, muy bien. El pastor Mario les manda un abrazo grande. Ayer, lamentablemente, Cristina tuvo un accidente. Estaba montando patines y se fracturó la mano y el hombro. Entonces, pues, no pueden estar acá. Le van a hacer cirugía, 1 p.m, le van a hacer la cirugía, así que al final oraremos por ella y por todas aquellas personas que tienen problemas de salud en este momento. Bueno, pues me correspondió llevar la palabra del Señor hoy. Y al final, pues obviamente vamos a orar por aquellas situaciones. Sé que Carlitos ahí estará también pendiente. Y bueno, arrancamos y agarrémonos duro, que espero que el Señor nos hable. Ok, los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Dice lo siguiente: ustedes en este momento adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno. Te damos gracias porque hoy reconocemos, Señor, tu grandeza, porque hoy reconocemos que tu nombre está sobre todo nombre, precioso Cristo. Hoy reconocemos que adoramos al único Dios verdadero, al único que trae vida, al único que trae aliento, al único que trae amor, al único que trae paz, al único que hace resplandecer nuestro rostro delante de tu presencia. Hoy ponemos todo lo que somos en tus manos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que toques nuestro corazón de una manera plena, de una manera sobrenatural, que rasgues aquellas cosas que no te agraden, Señor. Hoy queremos estar en esa intimidad contigo, esa intimidad que solo puedes darnos tú, Señor. Esa intimidad donde nos deleitamos en ti una y otra vez. En el nombre de Cristo, Señor, alista nuestros corazones para recibir tu palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, ministrándonos. Que seas tú, Señor, llevando esa palabra de aliento a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor, porque necesitamos de ti. Te damos gracias, Señor. Permite que de mis labios simplemente salga tu palabra, Señor, que seas tú dirigiendo, que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. A la enseñanza o a la prédica le puse por nombre idea, concepto o realidad. ¿Y por qué hablamos de idea, concepto y realidad? Y es por lo siguiente. Yo creo que la mayoría de las personas, no me atrevo a dar porcentajes, tienen una idea de Dios. Cuando usted está afuera, no en la iglesia, sino afuera, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Mucha gente le dice, sí, yo creo en Dios. Cuénteme cómo es su Dios. Y tanta imaginación tengamos o como tenga la persona, se imagina a Dios. Habla de un ser de luz, habla de un ser omnipotente, habla de un ser que es todopoderoso, y en algún momento empieza a tener una mezcolanza de algunas situaciones, de muchas cosas. Una de ellas es porque he podido hablar con algunas personas y preguntarle por Dios, y siempre confunden a Dios con la iglesia. Es lo primero que dicen: yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. Le pregunto, ven, yo no estoy hablando de la iglesia, te estoy hablando de Dios. ¿Okay? Pero siempre hay una relación frente a la idea de lo que la gente tiene. De por sí, de por sí, los mismos ateos tienen su concepto de Dios. Algunos hablan del tema de miles de dioses, que ellos mismos son dioses, que ellos son seres de luz. Hablan de los ángeles, hablan de los santos, hablan de muchas ideas, pero no tienen claridad. Okay, por eso el versículo decía, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Cuando usted va afuera y le pregunta a una persona que tiene problemas, respuestas: los ángeles me van a sostener. Yo creo en la Virgen María. No tengo nada contra la Virgen María, yo creo en la Virgen María. ¿Okay? Yo creo que los santos me van a ayudar y me le postro a cualquier santo porque Él me va a ayudar. Pero no tienen la idea clara de lo que es Dios. Por eso hay muchas ideas en este mundo, y es muy vaga la idea de Dios en el mundo.
El problema es cuando usted trae una idea equivocada a la iglesia y se junta la idea de afuera con la idea real de Dios. Por eso hablamos de una idea. Pero a veces ya tenemos conceptos. ¿Qué significa tener un concepto? Significa que usted ha tomado algunas ideas, ha estudiado, ha mirado por aquí, ha mirado por allá y crea un concepto en su vida. Muchas religiones, muchas doctrinas y crea su propio concepto. Hablamos de los hindúes, hablamos de los musulmanes, ellos tienen adoctrinada su forma de pensar, su forma de adorar. Ellos adoran lo que no conocen, porque no pueden adorar al Dios verdadero, porque no tienen un concepto claro de lo que es Dios, de ese Dios de verdad, ese Dios de misericordia. Y el problema es que muchos en la iglesia tienen un concepto equivocado de Dios, tienen un concepto completamente desfasado, porque crean a Dios a su imagen y semejanza. Crean a Dios como yo lo quiero. Yo quiero un Dios que funcione de esta manera. Quiero un Dios que me dé dinero, prosperidad. Quiero un Dios que me conceda todos los deseos. Quiero un Dios que traiga libertad, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. Quiero un Dios que traiga sanidad inmediata. Quiero un Dios que se ajuste a mis parámetros. Yo no me voy a ajustar a los parámetros de Él. Yo me ajusto, Él se tiene que ajustar a mis parámetros. Porque el hombre tiende a darle mucho énfasis al hombre. Tiende a ponerlo muy por encima. ¿Ok? Y a veces creemos esa lucha interna en que es que el hombre es libre. Sí, el hombre es libre. Le hemos hablado con algunas personas en consejería. Yo le digo, usted es libre de tomar decisiones. Pero el camino es uno. Solo hay un camino. ¿Ok? Dios le establece en el libro de Deuteronomio, en el versículo 11, dice: hoy te doy a escoger entre camino de bendición y camino de maldición. ¿Cuál es el camino de bendición? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino de maldición? Cualquier otro que usted escoja. Pero el hombre tiende a escoger su propio camino. ¿Y viene a la iglesia? Sí, viene a la iglesia. ¿Y ora? Sí, ora. ¿Y lee la Biblia? Sí, lee la Biblia, pero escoge su propio camino. Porque el hombre tiende a ser su propio Dios. El hombre tiende a pulsar con el Creador. El hombre tiende a darse muchas ínfulas, a firmar sus propios, si lo podemos decir así, sus cheques de salvación y de abundancia. Ese es el hombre. Lo vimos desde el comienzo de la creación, cuando Satanás le dice: ¿cuál es el problema? Vas a ser como Dios. Y si eres como Dios, pues puedes hacer lo que quieras, se te van a abrir los ojos y vas a conocer el bien y el mal. Pero ese no es el concepto de Dios para nosotros. Dios sí nos entrega libertad. Y creo que muchas veces lo han escuchado cuando se predica por qué Dios nos permite encontrar o nos permite tener esa libertad. Porque la única forma de llegar a Dios es amándolo. Es la única forma. ¿Ok? Y usted no puede amar si no tiene libertad. Muchas veces en los ministerios congregacionales, Casados, Nueva Juventud, TMT, bueno, en todos los ministerios, en Josué, aquí está el director de Josué, ya me picó ahí el ojo como diciéndome mentiras, nos enseñan que el amor es una decisión, y es una decisión que se toma en libertad. Por eso Dios nos dio libertad, para poder ir a Él en libertad. ¿Ok? Y eso es algo que debemos nosotros aprender. ¿Y por qué debemos aprenderlo? Porque ahorita cuando escuchaba la prédica o las prédicas, las enseñanzas, escuchaba la alabanza, hablábamos de cómo poder interactuar con Dios de una manera plena, donde seamos uno con Él. Él promete que somos uno con Él. Él lo promete. Él establece que somos uno con Él porque es un pacto. Ahorita cuando escuchaba la alabanza de que decía: este es el pacto, tú en mí y yo en ti. Y Él dice: haremos morada en Él. Dice la palabra del Señor en Juan, dice que Él va a ser morada en nosotros y que vamos a ser uno con Él. Pero a veces no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque no queremos que Dios gobierne nuestras vidas. ¿Alguna vez ha escuchado que Jesús es su Señor y su Salvador? Y nos gusta que Jesús sea nuestro Salvador. ¿Qué nota? Él nos rescató de la muerte, nos rescató del pecado, nos encanta. Pero cuando quiere o el Señor quiere ejercer
su señorío sobre nuestras vidas, eso nos gusta. A él le decimos, ven, déjame eso, yo lo manejo. Yo manejo mis finanzas, yo te doy el diezmo, pero déjame el resto, yo lo manejo. ¿Ok? Yo no te voy a pedir permiso para hacer esto o hacer lo otro. Yo manejo como a mí se me antoja. Porque tú llegas hasta determinado punto en todas las situaciones. Cuando entramos en ese proceso, en los jóvenes, en los adultos, en el tema del pecado. Es decir, venimos a la iglesia, vuelvo y reitero, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero pecamos. Y pecamos a conciencia de que estamos pecando. Hay gente avara, hay gente que ve pornografía, hay gente que fornica, hay gente que es adúltera en la iglesia. Y podemos decir de cierta manera que luchamos con eso, sí. Yo creo firmemente que hay una lucha entre el espíritu y la carne. El apóstol o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo lo dice en Romanos 15, del 7 al 25 establece, Romanos 7 del 15 al 25 establece, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer hago. Y es decir, esa lucha fuerte que hay. Toda esta introducción es para entender lo que necesitamos entender cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? Porque cuando yo tengo a Cristo en nuestras vidas, mi vida empieza a funcionar distinto, completamente distinto. Y yo tengo que anhelar eso, anhelar el vivir a Cristo. ¿Ok? Yo quiero que usted vaya a Gálatas. Por favor, este versículo, los que me conocen lo saben, los que han estado en consejería conmigo lo saben, para mí es central en mi vida. Y este versículo cambió mi manera de ver a Jesús. Gálatas 2:20 dice lo siguiente. Gálatas 2:20. Si ya lo tiene, léalo conmigo si quiere. Dice así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esto tiene una profundidad increíble. Es decir, yo me crucifico para que Cristo viva en mí. Por eso es que en la iglesia hay pecado, porque usted no se crucifica. Por eso es que usted tiene un concepto irreal de Dios, porque usted no se crucifica. Cuando el Señor nos da esa libertad de ir al Padre, cuando rompe el velo y nos da ese acceso al Todopoderoso, al Padre de los cielos, Él nos irradia lo que es Él. Jesús irradia en nosotros lo que es Él. La Biblia dice claramente que Dios derramó su amor sobre nosotros por medio del Espíritu que puso en nosotros. Lo dice Romanos 5:5. Él se derrama completamente en nosotros y nos demuestra su amor. Es decir, mi amor está en ustedes porque quiero que vivan para mí. Pero vivir para Cristo no es vivir como nosotros queremos vivir. Yo quiero hacer esta analogía. Cuando yo estaba muy pequeño, bueno, ni tan pequeño, estaba en bachillerato, me acuerdo que una costumbre de mi papá y de mi mamá era siempre saludarme de beso y despedirse de beso. Así yo estuviera acostado, estuviera dormido. Y en vacaciones recuerdo mucho que cuando mi papá se iba para el trabajo y él me daba un beso, se despedía a mí en la mejilla, me daba un beso, yo quedaba oliendo a él. Siempre, no hay otra forma. De por sí eso sucede también con esposo y esposa. Cuando uno se despide de su esposa y uno se echa loción, ella, o al revés, él queda oliendo a su esposo o a su esposa. Y también sucede con nuestros hijos, cuando ellos tienen un olor particular. Yo tengo 5 y todos huelen distinto. Huelen rico, pero todos huelen distinto. ¿Ok? Pamela y Gabriela huelen distinto. ¿Ok? Las dos tienen el aroma de Cristo, pero huelen distinto. Y las puedo reconocer. ¿A qué voy con esta analogía? Y es, usted tiene que oler a Cristo. ¿Ok? Cuando usted se acerca a Cristo, usted se impregna de lo que es Él. Cuando usted no se impregna de lo que es Cristo, usted no está viviendo a Cristo. Porque yo tengo que oler a lo que Él. De por sí la Biblia dice que Él es aroma fragante, que seamos aroma fragante para Dios en Cristo. ¿Ok?
Cuando yo me acerco a Él, que Él es el centro de todo, absolutamente todo. ¿Ok? Él es el origen de absolutamente todas las cosas. Cuando yo me acerco a Él, Él es santidad. Yo quedo impregnado de santidad. Cuando yo me acerco a Él, Él es poder sobre todas las cosas. Yo me lleno de poder. Cuando yo me acerco a Él, yo me acerco y me lleno de luz, porque Él es la luz del mundo. Cuando yo me acerco a Él, yo me lleno de vida, porque la Biblia lo dice en el capítulo de Juan, el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 4 dice que Él es la vida y que es la luz de la humanidad. Cuando yo me acerco a Él, yo me lleno de luz, me lleno de vida. Yo soy el camino. Recuerde que estamos en la bifurcación. Yo cogí el camino del Señor y me impregno de lo que Jesucristo significa. Y Jesucristo significa luz, amor, poder, justicia, misericordia, gracia, santidad. Eso es lo que significa Jesús. Por eso, cuando usted está con alguien hablándole de Cristo, la gente a veces que no conoce, como que trata de repeler porque ellos son tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas, nosotros éramos tinieblas. Y el Señor cambió ese concepto de tinieblas y nos acercó a la luz admirable en Cristo. Por eso a veces la gente nos repele, porque no quiere, porque los espíritus chocan. Pero lo que necesitamos es que ellos vean en nosotros el rostro de Jesús. Si no ven en nosotros el rostro de Jesús, van a ver el rostro del hombre que dice creer en Cristo, pero que no refleja la luz de Jesucristo en su corazón y en su vida. Eso es lo que pasa con nosotros. Él quiere que simplemente seamos impactados por esa luz para poder llevar la luz a las otras personas. Pero también cuando estamos al frente del trono de santidad, ¿ok?, nos impregnamos de santidad. Por eso hablábamos de una idea, hablábamos de un concepto y hablamos de una realidad. Y la realidad es vivir a Cristo, es vivir cada paso que Él dio. No podemos asimilar, porque no somos dioses, pero nos dejó escrito el qué quiere de nuestra vida, cómo debemos trabajar, cómo debemos amar, cómo debemos perdonar, cómo debemos ser como esposos, cómo debemos ser como esposas. Lo dejó escrito. Cómo debemos tratar a nuestros hijos, cómo debemos hacer nuestros trabajos, cómo debemos venir a la iglesia, que no debemos tener temor, que no debemos tener miedo. Todo lo dejó, pero nosotros no queremos. Muchos de nosotros, o muchos, lo que hacen es tratar de abrirse caminos ellos solos. Por eso sienten que su vida no da fruto. Por eso sienten, porque tienen una mezcla, no de una realidad, sino de un concepto. Yo quiero riqueza, pero quiero a Cristo. Entonces yo vengo a la iglesia para ser rico. ¿Quién le dijo que usted en la iglesia consigue plata? Eso no funciona de esa manera. La Biblia lo dice. Eso no significa que Dios no bendiga a su pueblo. Es distinto. Y que lo puede bendecir con cosas materiales, claro que sí. A Él le pertenece la plata, el oro, y se le entrega a quien quiere, dice la palabra del Señor. Pero mucha gente tiene un concepto equivocado. Mucha gente viene y se sienta pensando pero siguen en pecado. Siguen viendo lo que no deben, siguen hablando lo que no deben, siguen adulterando en su corazón, sus ojos, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no viven a Cristo. A veces se cuestiona uno, decía, si yo estuviera haciendo esto, ¿será que el Señor se agradaría de mí? Muchas veces la respuesta sería sí. Muchas veces la respuesta sería no. Y a mucha gente yo le pregunto, cuando tienen procesos difíciles de fornicación, de adulterio, de masturbación, de pornografía, y le digo, ¿a usted le parece lógico seguir pecando teniendo el conocimiento de la verdad? Y la gente dice, no, pero es que yo lucho. Pero, a ver, yo quiero hacerle quiero que analice lo siguiente. ¿Usted invitaría a su mamá a ver pornografía? Le diría, mami, ven, vamos a ver un rato pornografía. ¿Cómo se le ocurre? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Usted invitaría a su hermanito menor o a su hermanita menor a decir, ven, no tengo nada que hacer, ven, vamos a masturbarnos? Oiga, ¿cómo me dice eso, Pacho? Pero entonces, ¿por qué al Espíritu de Santidad, el que está en su corazón, el que está en su vida, usted lo invita a pecar? ¿Por qué lo invita a ver cosas que no ve? ¿Por qué invita a ese espíritu que es lleno de una pureza que no alcanzamos a entender? Lo invita a pecar. Y la gente queda así como pensando, ¿no?
Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la claridad de lo que es Cristo. Y cuando yo no tengo la claridad de lo que es Cristo, no puedo vivir la vida que Él quiere que yo viva. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, es que tengamos una vida completamente distinta, una vida transformada. Y no estamos, aquí la idea no es juzgar al pecador. Aquí la idea es que su corazón sea transformado por el poder de Jesús, no más. Yo no quiero juzgar a nadie, de por sí la iglesia no está para juzgar la motivación de por qué la persona hace eso. La iglesia está para juzgar la acción, le va a decir sí, lo que estás haciendo está mal, estás en pecado, ¿ok? Porque Dios sigue llamando pecado a lo que Él estableció que era pecado. Y eso a veces se nos olvida, ¿ok? Un Dios de amor, sí, Dios es un Dios de amor. Usted solo tiene que mirar la cruz para darse cuenta del amor de Cristo. No hay nada que hacer, pero también Dios es un Dios de disciplina. Dios es un Dios que dice que disciplina a todos los que ama y azota a todos los que recibe como hijo. Es decir, Dios lo que hace es disciplinar en amor para que seamos transformados, para que seamos adoptados, para que reflejemos su carácter en nosotros. ¿Y cómo reflejamos su carácter en nosotros? Por medio del fruto que nos regala en el Espíritu Santo. El amor, el gozo, la alegría, paz, paciencia, bondad y algo súper importante para nosotros, el dominio propio. ¿Quiere seguir luchando con el pecado en su fuerza, en su voluntad? Va a perder, porque su voluntad no es férrea, porque su voluntad se desbarata en cualquier momento. Pero cuando usted opera el poder del Espíritu Santo en usted, el dominio propio, usted va a poder decirle no a lo que tiene que decirle no y sí a lo que tiene que decirle sí. Eso es discernir. Y el Espíritu Santo le da esa capacidad, porque Dios le dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese concepto usted lo tiene que tener claro para seguir a Cristo. Si usted quiere ser uno con el Señor, tiene que mostrar, usted tiene que irradiar amor, tiene que irradiar luz, tiene que irradiar bondad. Si usted no lo está haciendo, de reversa, confiese su pecado. Porque su pecado, aunque Jesús lo conoce, hay una condición para perdonarlo. Y es si ustedes confiesan sus pecados. Si usted no confiesa su pecado, lo va a tener ahí agarrado, lo va a tener ahí prendado. Hay una promesa de libertad, si hay una promesa de libertad para todos aquellos que confiesan su pecado. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrar nuestra maldad. Pero si usted no confiesa su pecado va a estar prendado a usted, porque la única condición que existe para perdonar el pecado es confesarlo. Y cuando usted está con Dios frente a frente, Él irradiando su luz, su santidad, su pureza sobre usted, usted podrá decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque no estoy haciendo las cosas como a ti te agradan. Perdóname porque no trato a mi esposa como lo debo tratar. Perdóname porque no amo a mis hijos como los debo amar. No los comprendo, no los entiendo. Es mi responsabilidad. Y cuando usted llegue al cielo, Dios le va a decir: ¿qué hiciste con lo que te entregué? Y lo hemos escuchado muchas veces. Dios no le va a decir: hey, ¿qué estudiaste? Dios, te entregué tesoros, muéstrame qué hiciste con ellos. Muéstrame en qué momento valoraste lo que yo te di. ¿Tú crees que para Dios es importante un trabajo? ¿Acaso Dios no puede hacer y crear? ¿No nos damos cuenta de lo como hizo en el Génesis? El Verbo habló y construyó, hizo de la nada. Pero Él lo que quiere es que vayamos a Él con un corazón completamente dispuesto a entregar nuestras vidas. Si no lo hacemos de esa manera, no vamos a poder irradiar lo que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero, obviamente, trabajando lo que es seguir a Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 11, si no estoy mal, versículo 1, dice el apóstol Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es la seguridad que tiene el apóstol de decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo? Porque el apóstol tenía los mismos problemas, las mismas tentaciones,
las mismas angustias, miedos, temores, porque la Biblia lo dice. Dice que tenía angustias y temores, pero que él era un hombre lleno de amor, de la luz de Cristo. De por sí dice la Biblia que Dios a través del apóstol hacía milagros increíbles, pero porque era un hombre que vivía a Cristo. Saltémonos el concepto, y perdóneme el ejemplo, invíteme a mí, vaya a la fuente. ¿Quién es la fuente? Jesús. Jesús es la fuente. Alguna vez en un curso de madurez espiritual, alguien me decía, pero es que Moisés se equivocó, es que Abraham se equivocó. Y le decía, está imitando al hombre. Usted no puede imitar al hombre. Ese es el problema nuestro. Entonces, como él lo hace, yo también lo hago. Como eso aprendí, como eso viví, yo también lo hago, pero no estoy viendo a Cristo. ¿Por qué? Porque su sustento es Jesús. Su provisión es Jesús. Su salud es Jesús. No le estoy diciendo que se quede parado. Le estoy diciendo que su confianza tiene que estar puesta en Él y solo Él. Si su confianza está puesta en algo, oro en este momento, y así me tire tomates, para que ese pilar el Señor lo derrumbe en este momento. Oro en este momento. Si su pilar es el trabajo, el dinero, oro para que lo rompa. Hasta que aprendamos a sostenernos solo en Él. No hay médico, no hay clínica que pueda levantar a alguien entre los muertos. Y hablo literalmente entre los muertos. No existe. No existe dinero que pueda comprar algo cuando usted no puede hacer nada. No hay paz que usted pueda comprar. Dice todo lo demás, Mastercard. No existe. No existe. Solo Jesús. Y cuando entramos a la palabra del Señor, quiero leerles lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Hasta el versículo 10 les voy a leer. Si me salto algún renglón, perdónenme, es que no tengo las gafas, ayer no las encontré en mi casa. Dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Pare ahí un segundo. ¿Qué consideraba usted ganancia antes de? Y si lo sigue considerando en este momento. ¿Qué era usted, para usted qué era ganar? ¿Era tener casa, carro, beca, matrimonio? Dice, sin embargo, aquello que yo consideraba antes que era importante, que generaba en mí algo, lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Yo no sé si seamos conscientes de lo que significa el tener todo por estiércol. La palabra lo puede llamar basura, estiércol, y quiere decir algo maloliente, algo podrido en la palabra, en el griego. Y es decir, nada, absolutamente nada puede generar en mi ganancia, logros. Nada, todo lo tengo por inmundicia, con tal de conocer a Cristo. Dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar de su sufrimiento a llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y cuando lo dice, lo he perdido todo, es cuando usted se va un poquito más arriba, en el versículo él habla de que él tiene mucho valor delante del concepto de la ley. Es fariseo, es judío, de la tribu de Benjamín, que nunca se separó porque la tribu de Benjamín y la tribu de Judá estuvieron juntos cuando hubo la dispersión de las 12 tribus. Circuncidado al 8º día, fariseo, o sea, el man la tenía. Y él dice, todo eso lo considero estiércol, basura, con tal de conocer a Cristo. Y cuando yo machaco, analizo, medito
en lo que el apóstol está diciendo, me doy cuenta y le pedía perdón al Señor. Decir, wow, yo quiero ser ese hombre que todo lo tiene por estiércol, todo. Yo le decía la otra vez a mi esposa y se lo he dicho a mis hijas. Le dije, le digo a mi esposa, yo sé que tú haces parte de mi vida. Le digo a mis hijos, yo sé que ustedes hacen parte de mi vida. Yo sé que la iglesia y el servicio hacen parte de mi vida. Yo sé que el trabajo hace parte de mi vida. Pero no son mi vida. Mi vida fue comprada y le pertenece a Jesús. Y el precio que Él pagó fue demasiado alto para yo no valorar lo que Él hizo por mí. Eso es lo que Jesús hizo. Y si usted no tiene ese concepto claro, se va a enredar. Porque afuera le van a hablar de ángeles. Colosenses 2, capítulo 8, habla de la filosofía de este mundo. Y en versículo 18, habla que se ufanan de conocer los ángeles. No tienen ni idea de lo que hablan. Es que hablé con los ángeles y le mandé un ángel. Y cuando vienen aquí a administración, están torcidos. Porque hablaron con el que no debían hablar. Porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Él. El único que es el sacrificio fue Él. El único que entregó su amor fue Él. Y no lo entendemos. Y yo oro para que usted lo entienda hoy. Para que usted entienda el poder que emana de la belleza de Cristo. Él resplandece sobre su vida porque a Él le place. Recuerde que dice que a Dios le place o le plació habitar en plenitud en Él. Y que esa plenitud la tenemos nosotros. Porque la tenemos nosotros. La palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Y ese es el punto. Es que usted empiece a vivir una realidad distinta en Cristo. Que lo viva, que lo sienta, que lo añore. Si usted no lo hace, no va a vivir una vida plena ni abundante. No hay forma. Si usted sigue peleando con sus temores, con el que no conseguí, con el que no hay para el colegio, que no hay para la universidad, que no hay provisión, que no hay trabajo, que no hay salud, si sigue peleando contra eso, no va a conseguir la vida plena. ¿O acaso Dios es corto para ayudar o para salvar? Si usted tiene ese concepto, está equivocado. Pero evalúe su corazón. Evalúe si hay disciplina. Si hay disciplina o simplemente hay prueba. Porque Dios nos disciplina porque nos ama. Y cuando el corazón no está bien, Él va a disciplinar y va a aferrarse. Porque Él ama lo que Él puso en nosotros. Ama con celo el Espíritu Santo que está en nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, como en nuestra alma. Quiero, alabanza suba por favor, quiero que tengamos esa claridad de lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero que tengamos la claridad de que usted y yo somos luz. Va a permitir, aunque la Biblia dice que las tinieblas no pueden opacar la luz de Cristo, las tinieblas pueden rodearlo a usted. Por desobediente, por no vivir a Cristo, por vivir en su propio egoísmo, por vivir en su propio concepto. Pero la palabra de Dios llega a donde tiene que llegar, a lo más oscuro de su corazón, para que haya luz en su vida. Ese es el punto. Y oramos en el nombre de Jesús, para que nos deleitemos en Él, para que la cortina que está abierta nos lleve a su presencia. Para que esa luz que emana del Todopoderoso, por medio de su Espíritu Santo, aquel que hasta nos ayuda a orar, porque no sabemos cómo hacerlo, porque nuestras oraciones son egoístas, son de niños chiquitos, y dice que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo, con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ora en la voluntad de Dios para que seamos distintos. Y eso es lo que el Señor quiere. Que vivamos una vida distinta. No temores, no miedos, no angustias. Solo el foco de Jesús. Y si nos enfermamos, el Señor nos sostiene. Y si nos quedamos sin trabajo, el Señor nos sostiene. Y si estamos en una clínica, el Señor nos sostiene. Y si estamos pasando por situaciones difíciles con nuestros hijos, tenga fe que el Señor nos sostiene. Si está pasando por situaciones difíciles con su esposo o con su esposa, tenga fe que el Señor nos sostiene. Tenga fe. Y si en algún momento las cosas no se dan,
Usted entenderá el porqué cuando llegue a la presencia del Señor. Y usted dirá, eso es muy fácil para usted decirlo. No, para mí no ha sido fácil. El que conoce mi vida sabe que no ha sido fácil. Y lo digo con conocimiento de causa. Sé de dónde caí. La Biblia habla en Apocalipsis, capítulo 2, dice, recuerda de dónde has caído. Yo sé de dónde caí. Y sé que mi vida le pertenece a Él. Y solo a Él. Y que muchos harán parte de mi vida, pero ninguno puede comprarme. Yo tomé la decisión de creer en Él. Yo aspiro que ustedes tengan esa misma determinación, no porque yo sea más o sea menos. La determinación está en el corazón de cada uno. De voltear sus ojos a la realidad, voltear sus ojos a la luz y creer en que Él es y Él puede.